¿sí? El espectro, ir recordando, ¿sí? Un poco lo que vieron en la teoría acerca de la transformada de Fourier. Ustedes se acuerdan, bueno, vieron que la transformada de Fourier de una función la podían definir de esta forma, ¿sí? La podemos definir así, ¿sí? Y también podíamos encontrar la transformada inversa de la función como, ¿sí? La transformada inversa como esta integral, ¿sí? Fíjense que hay diferencias interesantes. La primera es que la transformada tiene un menos acá, no se olviden de ese menos, ¿sí? Si ese menos no está, está todo mal. Luego, la transformada inversa tiene acá un más en el exponente, ¿sí? Y fíjense que aparte hay que multiplicarla por ese factor 1 sobre por i, fue 2 por pi, ¿sí? Bien, la primera expresión, la de la transformada, generalmente se le llama ecuación de análisis, porque análisis quiere decir algo así como cortar en sus partes, descomponer en sus componentes más elementales, ¿sí? Y la otra ecuación se le conoce como ecuación de síntesis. Fíjense que nos permite reconstruir f de t a partir de f de j omega, o sea, de la transformada, ¿ok? Fíjense que estas dos son equivalentes a la serie. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros encontramos la integral de Fourier, que es lo que se conoce a esta expresión, agarrando la serie y haciendo que el periodo de la función tienda a infinito. Y en el límite nos encontrábamos con que la sumatoria de Fourier, la serie de Fourier, se transforma en esta integral de Fourier, que es una manera de descomponer entonces la función, pero ahora en un continuo de frecuencias que van a estar denotadas con la variable omega minúscula, ¿sí? Esto es omega, no es W, ¿sí? Y omega es una variable real. Fundamental recordar eso, ¿sí? Bien. Por otro lado, f de t, ¿sí? Cuando la reconstruimos a partir de f de j omega, como en la ecuación de síntesis, ¿sí? Con esto que estamos viendo acá, no necesariamente es exactamente igual a f de t, ¿sí? Recuerden que este igual puede no ser necesariamente igual, ¿sí? Porque hay determinadas condiciones que ahora vamos a ver, suficientes, que nos determinan un poco qué condiciones cumple una función para que eso sea igual y qué pasa cuando no es igual, ¿sí? Cuando es igual no es estrictamente igual. Vamos a denotar al operador transformada de Fourier como una f mayúscula en cursiva, pero debe ser así, ustedes lo pueden hacer como quieran, ¿sí? Gente que lo hace así, por ejemplo. La gente lo hace así. Ustedes la pueden denotar como ustedes quieran. La idea es una f mayúscula cursiva. Y mediante el operador transformada de Fourier, como ven, también es un operador integral, ¿sí? Como el de Laplace. Con la única diferencia que hay con el de Laplace es que acá tenemos, en vez de menos s, como tenemos en Laplace, tenemos menos j omega. Y de hecho no es casual que tomemos la variable de la parte imaginaria de la variable s. Después ya vamos a ver sobre el final de la materia. Hay una relación transformada de Fourier, ¿sí? Bien. Continuando entonces, recordemos siempre que la transformada de Fourier es una función de variable, es una función compleja, pero que tiene variable real. A pesar de que la denotemos f j omega, esto en realidad en la práctica siempre vamos a querer referirnos a decir f omega. Pero vamos a escribirlo de esta forma, porque esta es la manera que lo escribe el libro y bueno, un montón más. De hecho, es una de las notaciones más comunes para la transformada de Fourier. Le ponen j omega, pero en realidad la variable es omega, y la variable es real, ¿sí? Es omega. ¿Está? No se confundan con esto, es simplemente una cuestión de cómo lo escribimos, es una cuestión de notación. ¿Sí? Nosotros tomamos la misma notación del libro para evitar confusiones y por eso lo vamos a escribir como f j omega. Pero es exactamente lo mismo que f omega, ¿sí? Es
La variable es omega. Y es real. Bien. Así como también estaban las condiciones de Dirichlet, también Dirichlet, en este caso Dirichlet fue un discípulo de Fourier y siguió investigando, digamos, algunas cuestiones que tenían que ver con la convergencia de la serie, ¿sí? Porque cuando esto se empezó a usar, piensen que la transformada de Fourier es una herramienta que tiene más o menos, qué sé yo, 250, entre 250 a 300 años. Y bueno, cuando recién empezó se usaba más que nada para poder resolver ecuaciones diferenciales, sobre todo ecuaciones diferenciales parciales también, y permitía encontrar, por ejemplo, soluciones a una ecuación de la distribución de calor en un disco y en un plano. Por eso el libro de donde surge, que es un libro escrito por Fourier, se conoce como teoría analítica del calor. En realidad surge como la descripción de un problema físico y después se transforma con el tiempo, a medida que la matemática se fue especializando como una ciencia aparte en la transformada de Fourier como una herramienta matemática exclusivamente, ¿sí? Fíjense que las condiciones de Dirichlet en este caso son similares a las que tenían para la serie, ¿sí? Son muy similares. Quizás el cambio más importante está en la primera, que es que la f de t, la función que vamos a encontrar su transformada de Fourier, tiene que ser absolutamente integrable, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tenemos que integrar el valor absoluto de, perdón, la integral del valor absoluto de la función tiene que tomar un valor finito, ¿sí? Cuando dice menor a infinito quiere decir un valor finito, un valor exacto, un número, ¿sí? ¿Qué tipo de funciones cumplen con esto? ¿Qué funciones son absolutamente integrales? A ver, tírenme un ejemplo de cómo sabrían si una función es absolutamente integrable. Pensemos un poco, por ejemplo, esta función es absolutamente integrable. Creo que sí. ¿Por qué? A ver. Porque continua, digamos, en menos infinito, muy infinito. ¿O no? Muy continua no es porque acá tiene unos saltos de discontinuidad, pero sí es más continua a trozos. Por eso podemos integrarla. Sí, también. ¿Y cómo sé que la integral, en principio es correcto, ¿sí? Esta función es absolutamente integrable. Ahora, la pregunta es ¿por qué? ¿Qué vemos cuando integro esta función? ¿Cómo sería el valor absoluto de esta función? La misma función. La misma función, ¿verdad? Porque es toda positiva. ¿Sí? Acá, por las dudas que se me confundan esto, está en cero, ¿no? Es la idea. Entonces, sabemos que es absolutamente integrable porque el área bajo la curva es finita, ¿verdad? ¿Se entiende? O sea, una función que es absolutamente integrable en general cumple con la siguiente idea, cumple con que bajo la curva hay un área finita. Si yo tengo una función, en general, esa misma idea se puede generalizar a funciones que decaen lo suficientemente rápido hacia los costados, ¿sí? Esto en general pasa para cualquier función, salvo algunas funciones, que a medida que yo me voy hacia las colas de la función, hacia la cola derecha y la cola izquierda, la cola cada vez tiende a cero, es como si cero fuera una asíntota, ¿verdad? Y cuando llega a cero en el infinito, se supone, ¿sí? Se acaba el área. Y entonces, en general, las funciones que son absolutamente integrables decrecen hacia los costados. ¿Entienden? Como que son como una carpita, caen hacia los costados. ¿Está? Por supuesto, cualquier otra función que tenga un área finita bajo la curva, como la que vimos hace un rato, por ejemplo, ahora por ejemplo, no sé, una ventana triangular como esta, también tiene
área finita y por lo tanto también es absolutamente integrable, ¿verdad? Por ejemplo, la campana de Gauss. ¿Se acuerdan de la campana de Gauss de probabilidad? Es una función que cae así hacia los costados. ¿Se acuerdan? También es absolutamente integrable. En general, las funciones que tienen forma como de campana, que caen hacia los costados, son absolutamente integrables, porque tienen un área bajo la curva finita. ¿Sí? Algunas es muy claro, como en el caso de las ventanas rectangulares o triangulares, y en otros casos, como esta función, es en el límite, ¿sí? Cuando llego al infinito y al menos infinito, ahí se termina el área, y ahí terminé de integrar y eso me va a dar un valor finito. Este tipo de funciones, entonces, son absolutamente integrables. Esa es un poco la idea. La noción es que son funciones que decaen hacia los costados, que tienen lo que se llaman colas. Colas. Bien. Y la otra condición es que tenga un número finito de máximos y mínimos aislados y un número finito de discontinuidades de salto. En general esto se cumple porque es muy raro tener una función que tenga infinitos saltos en cualquier intervalo o y al mismo tiempo que tenga infinitos máximos y mínimos. Si bien existen funciones que cumplen con esto, que se idearon específicamente para demostrar cosas como esta que no se cumplen con este tipo de funciones, ¿sí? Pero son unas funciones más raras que existen justamente para demostrar estas cosas. Son tan raras que en la práctica es muy difícil que nos encontremos con funciones que no cumplan con esto. Y en general, todo lo que serían funciones de la vida real o señales, digamos, que uno adquiere a través de algún transductor, como un micrófono, como una cámara de video, lo que sea, adquiere algo de la vida real que viene como recortado. Y en general, como viene recortado, es absolutamente integral y podemos encontrar, ¿sí? Su transformada de Fourier, ¿sí? Bien. Por ejemplo, una función que no es absolutamente integrable, tampoco habría que irse tan lejos, es la constante. Una función constante no es absolutamente integrable porque siempre puedo encontrar más área hacia los extremos. ¿Se dan cuenta de eso? Tengo un problema ahí. No, esta función no es absolutamente integrable. Sin embargo, como las condiciones son suficientes, que no cumpla con ellas no implica que no tenga transformada. Y por eso vamos después a poder encontrar la transformada de Fourier de una constante en las clases posteriores. ¿Sí? Bien. ¿Hasta acá alguna duda? Por ahora no. Bien. Recordemos entonces que la transformada de Fourier nos devuelve una función que toma valores complejos. Si bien agarra valores de los reales, ¿sí? La función va hacia los complejos. ¿Sí? O sea, f de j omega es tal que f va de los reales a los complejos, ¿ok? Bien. Como va de los reales a los complejos, podríamos decir que f de j omega se puede expresar tranquilamente como en forma exponencial. Su módulo y su argumento. ¿Está? Bien. Y resulta de interés encontrar gráficas del módulo y el argumento, que ambas son funciones de variables reales, por eso podemos hacer una gráfica, en función de su única variable real, que es omega. ¿Sí? O sea, son funciones de una variable real como las que vieron en cálculo 1, o sea, las funciones más fáciles de pensar en el mundo. ¿Sí? ¿Queda claro esto? Entonces, vamos a llamar espectros de amplitud espectro de amplitud y espectro de fase a la gráfica, ¿sí? Es la gráfica el espectro, de f de j omega, el módulo de f de j omega en función de omega y del argumento de f de j omega en función de omega. ¿Sí? El espectro de amplitud siempre va a ser par, siempre que la función f de t sea real, que en nuestra materia va a ser generalmente así que no se preocupen que en general, y lo digo por decir siempre, la gráfica del espectro de amplitud va a ser par, mientras que la gráfica del espectro de fase va a ser impar, ¿sí?
Esto es importante que lo recordemos, porque tiene que ser así. ¿Sí? Bien. Saben que le dicen espectro, no sé si lo vieron en teoría, pero vieron que le dicen espectro por... bueno, no sé si pudieron ver en teoría el tema de la anécdota esta de Newton, que descompone la luz con un prisma. Pregunto porque capaz que lo vieron en la teoría. Yo no me acuerdo haberlo visto en la teoría, pero sí conozco la historia que menciona. Claro, bueno, yo no sé bien la historia completa, capaz que vos la sabés más que yo, pero a lo que me refiero es que, bueno, cuando Newton vio que la luz se descomponía al pasarla por un prisma, la luz blanca se descomponía en sus componentes frecuenciales, que son los distintos colores que la componen en el espectro visible, vio eso y lo llamó espectro, lo llamó fantasma, ¿se entiende? Y porque lo vio proyectado en una pared, en una superficie, ¿sí? Y a eso lo llamó fantasma, lo vio como una especie de cosa fantasmagórica, ¿sí? Como un espectro. Y por eso esa idea y esa forma de llamarlo, medio que la heredamos hasta hoy. Puede ser que esto sea con detalles más o menos, ¿no? Puede ser que haya un tipo que después le puso espectro porque en realidad lo había visto, lo que sea. Pero la historia dice como que, bueno, esto viene de el mismísimo Newton, que en su investigación de la luz como una onda, descubre su composición en términos de componentes frecuenciales, que es la misma herramienta que usamos con Laplace, con Fourier, ¿sí? La transformada de Fourier es un prisma de funciones. Yo le meto una función y lo que me sale es una descomposición en sus componentes frecuenciales, en sus colores, ¿sí? Entonces, la idea es que los espectros de amplitud y de fase nos dan información visual de las componentes y es una información muy importante porque nos permite de alguna manera comprender el contenido de la función, nos permite ver a la función de otra manera, desde otra perspectiva, ¿sí? De hecho, después cuando ustedes vean en señales y sistemas estos mismos temas, pero en tiempo discreto, van a ver que en realidad podemos pensar a la transformada de Fourier como un cambio de base como hacían en álgebra lineal, de manera tal que en realidad lo que estamos viendo es la misma función pero vista en otro plano, en otro conjunto de ejes, si se quiere, ¿sí? Bien. Bueno, así que esto es básicamente lo que necesitamos para trabajar hoy. Si hay alguna duda, me dicen, si no, pasamos ya a hacer algunos ejercicios. Por ahora, ninguna. Buenísimo. Bueno. Vamos a empezar con la transformada de Fourier de esta función, que es una función que vamos a usar mucho y que van a usar muchísimo después. Se llama ventana rectangular. Esta transformada de Fourier es fundamental. Ustedes tienen que irse de la materia, digamos, por lo menos con esta transformada de Fourier grabada en la cabeza, ¿sí? Porque es una de las más importantes, ¿sí? Sobre la que está construida toda la tecnología digital que hoy usamos, ¿sí? Desde los celulares, que ya vienen existiendo desde los 80 hasta hoy, ¿sí? Y cualquier otra cosa en el medio que haya querido procesar algún tipo de señal en el medio, de forma digital, se basan en esta transformada de Fourier. Digamos, es posible que hoy no vean por qué y no lo entiendan todavía, pero créanme cuando les digo que entonces esto es como la piedra angular de la tecnología digital que ha crecido, digamos, y que ha hecho que hoy hagamos cosas como, bueno, tener una clase A distancia conmigo a 500 kilómetros de. Entonces, la idea es que se lleven y que presten mucha atención a esta transformada de Fourier. La razón por qué es tan importante es simplemente que
En el mundo real, las cosas existen, digamos, desde un tiempo menos infinito hasta un tiempo más infinito, ¿sí? Pero cuando uno hace un análisis de las cosas, o quiere grabar una señal, o quiere grabar un ECG, o un electroencefalograma, o quiere analizar una señal o un video, ¿sí? Un video es una señal en varias dimensiones, una imagen es una señal en 2 dimensiones, y un ECG, por ejemplo, es una señal en una sola dimensión. Cuando uno graba eso, inmediatamente queda, por ejemplo, si yo tengo un ECG, obviamente mi ECG es medio, ustedes sepan disculparme, seguramente esta persona tiene algún problema cardíaco. Si ustedes graban un ECG y lo guardan para analizar, siempre lo van a estar multiplicando por una ventana rectangular, ¿verdad? Porque la grabación empezó en un momento y terminó en otro. Y el corazón sigue latiendo, bueno, en lo posible, antes y después de que esto se empiece a grabar y se termine, ¿sí? Entonces, en general, cualquier señal que utilicemos en la práctica, en la vida real, viene multiplicada previamente por este escalón. Por eso es tan importante conocer su transformada de Fourier, ¿sí? Bien. Bueno, dejemos esto entonces de lado y vamos a empezar a hacer el cálculo que corresponde, ¿sí? Entonces, la transformada de Fourier de f de t es la integral desde más menos infinito y de f de t por e a la menos j omega t diferencial t, ¿sí? Pero así como está no nos sirve para resolver lo que estamos haciendo ahora. Yo lo que quiero es que busquemos alguna manera de cambiar estos extremos, porque esta integral impropia, así como está, no la podemos resolver. ¿Qué podríamos hacer acá? En nuestro caso, reemplazar por t sobre 2 y menos t sobre 2. Claro, porque integrar desde menos infinito hasta t sobre 2 y de t sobre 2 hasta más infinito no tiene sentido porque la función vale 0 ahí, así que ya sabemos que la integral va a valer 0 en este caso. ¿Eh? Entonces, simplemente podemos escribir esto como la integral desde menos t sobre 2 hasta t sobre 2 de a por e a la menos j omega t diferencial t. ¿Sí? Bien. Profe, una pregunta. ¿Qué ejercicio es este? Este es el ejercicio 1.3. Ah, ok. 1.2, 1.3. De la guía 9, ¿sí? La guía 9, vamos a subir algunos ejercicios más en la guía 9, así que todavía no la impriman o algo así. Si las imprimen o algo, esperen un poquito porque todavía no la subimos con los ejercicios que queremos agregarle todavía, ¿sí? Bien, entonces esto entre menos t sobre 2 y t sobre 2. Bien. Permítanme este menos que acompaña a la j en el denominador, distribuirlo acá y cambiarle el signo a lo que está en el corchete, ¿sí? Y déjenme poner la j acá. ¿Qué es esto? ¿Le suena? Sí, ¿no? Si lo multiplico por 2 y dividido por 2. Claro, si multiplico y divido por 2, me queda
¿Puede ser la definición de seno? Claro, un seno de omega t, como se dio cuenta Andrés y Jorge también. ¿Sí? Bien. Entonces tenemos este resultado. No obstante, este resultado tiene un problema. ¿Para qué valor es válido? ¿Para qué valor es válido y para cuál no, digamos, en particular? W mayor a cero. Omega, Perdón, omega. Sí. omega mayor a cero y para menores. Perdón, distinto de cero. Ah, distinto. Ah, ahí me gustó más. ¿Sí? Omega distinto de cero. ¿Sí? Entonces, sí, escucho. Omega no es la frecuencia con la que se repite. O sea, puede ser cero omega, digamos. Esa es la pregunta. Omega puede ser cero sin ningún problema. Sí. En este caso, en esta expresión no, porque omega está en el denominador. Pero omega, en este caso, es una variable real. Acordate que omega 0 era lo que llamábamos en la serie. Capaz que tu confusión viene por la serie. N omega 0. Omega 0 era la frecuencia angular de la serie de Fourier, ¿no? Sí, esto me diferente. Omega 0 era 2pi sobre t. ¿Recuerdan? En la serie. Sí. Y la variable en la serie era n, una variable entera. Acá la variable es omega, perteneciente a los reales. Esto es serie de Fourier y esto es transformada de Fourier. Ah, ya me quedó claro. ¿Sí? El omega 0 es un valor que acompaña a n, pero la variable es n. Y acá la variable es omega. ¿Sí? Bien. Porque acuérdense que la serie es para funciones periódicas. Nada más. Y justamente de la inquietud de decir cómo podemos hacer para encontrar una serie de Fourier pero para funciones que no sean periódicas, surge la transformada. ¿Se acuerdan de la teoría? ¿Sí? Entonces la transformada nos tiene que servir para funciones periódicas y para funciones que no son periódicas. Por ahora vamos a ver solo funciones que no son periódicas. Y la semana que viene van a ver lo que se llama la transformada de Fourier generalizada, que es una manera de poder encontrar la transformada de Fourier de funciones periódicas. Y van a ver qué tan relacionadas están las series de Fourier con la transformada de Fourier y por qué la transformada de Fourier entonces es una herramienta más general, que sirve tanto para el caso particular de la serie como para cualquier otra función. ¿Eh? Bien. Volviendo a lo de hoy, entonces nuestra variable omega acá no puede tomar el valor 0, por lo tanto hay que calcular, esto es este de j omega, ¿verdad? Hay que calcular este de j0, o sea, para omega igual a 0. Y esto se calcula simplemente haciendo omega igual a 0 en la integral, ¿no? Acá esto teníamos, bueno, vamos a hacerlo completo, este de t por e a la menos j0 t, diferencial t. O sea que esto es directamente desde menos t sobre 2 a t sobre 2 a diferencial t, ¿verdad? Porque esto es igual a 1. Entonces, acá nos queda a por t. ¿Sí? Porque esta integral, esta integral es el área bajo la curva de f, de f de t, chiquita, ¿no? Y el área bajo la curva es fácil de ver porque es un rectángulo. ¿Sí? Menos t sobre 2, t sobre 2. Este es el ancho t y la altura es a. Entonces a por t es esto. ¿Sí? Entonces encontramos que la transformada de Fourier se define por partes. Es a por, es, a ver cómo hemos puesto acá arriba, a 2a. Sobre omega por el seno de omega t sobre 2 y vale a t, esto para omega distinto de 0 y esto para omega igual a 0. Y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a volver a tomar a
f de j omega para omega distinto de 0, y lo voy a cambiar un poquito para que podamos encontrar una expresión más compacta de esto. ¿Sí? Pero esta sería la transformada. La idea es encontrar una expresión compacta de esta expresión que está hecha por partes. ¿Sí? Para eso, vamos a agarrar 2a omega t, y vamos a recordar una función conocida ya, que se llama el seno complementario de una variable x, vamos a ponerlo x real, ¿sí? Que se define también por partes y que vale el seno de x sobre x para x distinto de 0 y vale 1 para x igual a 0. ¿Se acuerdan del seno complementario? Tiene una gráfica que es algo así. ¿Sí? Bien. Y fíjense, el seno complementario tiene en el numerador lo que tiene adentro el seno, cuando x es distinta de 0. Entonces, pensando ahora en nuestra función, cuando omega es distinto de 0, necesitaríamos acá escribir eso mismo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Agarramos, puedo escribir esto así, ¿no? El omega lo pongo acá, el 2 que estaba en el numerador lo pongo como denominador del denominador, ¿verdad? Y me falta agregar una t, es esta que está acá, la tengo que agregar acá y por ende la tengo que agregar acá también. Y entonces ahora puedo reescribir la transformada de Fourier como a por t por el seno de omega t sobre 2 sobre omega t sobre 2 para omega distinto de 0 y vale a t para omega igual a 0. Y esto se puede escribir todo como a t por el seno complementario de omega t sobre 2. ¿Se entiende? Entonces, en general lo que vamos a querer es expresar nuestra transformada de Fourier en términos, siempre que sea posible, claro, en términos de el seno complementario. Esta es la expresión final. ¿Dudas? ¿Se entiende? No. No hay dudas. Bueno. No hay que no se entienda. Sí, bueno, ya está, si no se entiende nada, no se entiende nada. Bueno, genial. Algunos detallitos más para ir mirando. Esta función es compleja, claro, ¿no? Pero, ¿es real pura o imaginaria pura? ¿Real? Es real pura. ¿Y tiene sentido que sea real pura? ¿Ustedes qué me dicen? La respuesta es sí. Entonces yo les digo, es real pura. Y yo sabía, y ustedes a partir de ahora deberían saberlo, que el resultado iba a ser real puro. ¿Por qué? Recuerden que esto es como una extensión de la serie, ¿no? Así que las mismas cosas que se cumplían para la serie se cumplen para esto. ¿Qué pasaba en la serie? Cuando el coeficiente era real puro, el coeficiente que era distinto a 0, ¿no? El C sub n para n distinto a 0. No me acuerdo, profe. Ahí está, no importa, no importa. Cuando en la serie ustedes tenían coeficientes que eran reales puros, significaba que la serie que ustedes habían hecho era de una función que era par. ¿Se acuerdan? Porque si la función es par, a ver cómo lo ponemos. Acá. Si f de t es par, entonces cuando yo calculo los C sub n, ¿sí?
cuando yo calculo los C sub n, estoy haciendo esto, ¿no? 1 sobre t, de d hasta d más t, de f de t por e a la menos jn omega 0 t diferencial t. Y si aplico Euler acá, tengo lo siguiente. Coseno de n omega 0 t menos j seno de n omega 0 t diferencial t. Y esto me quedan dos integrales. Una vez de d, la otra de más t, f de t, coseno de n omega 0 t, menos j por la otra integral, esto también 1 sobre t, de d hasta d más t, de f de t por el seno de n omega 0 t. Esto eran las series, ¿se acuerdan? Y si f de t es par, ¿sí? Cuando ustedes hacen el producto con una función impar como el seno, esta integral vale 0. Entonces solo me quedan la serie de cosenos. Y entonces solo me quedan los a sub n, que eran los coeficientes que en la serie de cosenos acompañaban a los cosenos. Y la serie solo es real, porque la parte imaginaria se muestra acá. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si esta función es par, si f de t es par, los coeficientes de la serie eran reales puros. Y lo mismo pasa con la transformada de Fourier. Como esta función es par, fíjense, es una ventana par. ¿Por qué? Porque f de t es igual a f de menos t. Entonces, los coeficientes son reales puros de la serie. En este caso serían los de la transformada. ¿Sí? Entonces, la transformada es real pura. ¿Se entiende? Si yo tengo una función que es par, la transformada es real pura. Si yo tengo una función que es impar, la transformada es imaginaria pura. Si tengo una función que no es ni par ni impar, entonces la transformada es compleja con parte real y parte imaginaria distinta. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, se entendió. Sí. Bien. Si tienen dudas de esto que les dije acá, basta una gráfica para entenderlo. Y si yo tengo una función, que es impar, O sea, en la función impar solamente tendríamos una función imaginaria pura. O solo pasa esto que se borra la parte imaginaria en la par. si ustedes... Creo que de vuelta. creo que me enredé. O sea, cuando es par, la parte imaginaria se hace 0 y nos queda una función real pura. Cuando es impar, Exacto, en la transformada. Sí. ajá, cuando es Cuando es impar, al revés. Sí, al revés. ok, eso sí. Quería ver si se cumplía. Claro, cuando es impar, tenés una transformada de Fourier imaginaria pura. Y si estás haciendo la serie, entonces tenés coeficientes imaginarios puros. Ok. Eso es importante saberlo, porque les permite a ustedes saber más o menos cómo tendría que ser el resultado. Cosa de que si llegan a otra cosa es porque hay un error, entonces lo pueden corregir. ¿Sí? Ese concepto es importante que ustedes lo sepan. ¿Sí? Bien, entonces es lógico que esto sea real puro. Perfecto. Un detalle más que les quiero contar antes de seguir, para acordarse bien cómo es la transformada de una ventana rectangular, lo que pueden hacer es acordarse esto. F de J omega para una ventana rectangular es el área bajo la curva de la ventana, o sea, A por T, si la ventana tiene ancho T y altura A, T, obviamente el seno complementario, que eso es lo que hay que acordarse, que depende del seno complementario, de omega T sobre 2, o sea, de la mitad del ancho. ¿Sí? ¿Se entiende? Profe, no sé si Es me fácil pasó acordarse por esto la porque el área bajo la curva. ¿Cómo?
Que ¿Hola? no sé si me pasó solo a mí, pero se recortó. Ah, a ver de vuelta. Para acordarse fácil cómo es la transformada de una ventana rectangular, acuérdense que es el área bajo la curva, A por T, según lo que valga A y lo que valga T para el pulso, ¿sí? O sea, es base por altura, por el seno complementario de omega por la mitad del ancho de la base. ¿Sí? Bien, buenísimo. Hagamos otra. A ver. Bien. Analicemos esto. Primero, nuestra función que tenemos acá es real pura. Sí, Sí, bien. Entonces ya podemos saber varias cosas. Primero, es una función par, sí. entonces f de t debería ser igual a f de menos t, lo cual es correcto porque nos queda e a la menos a por valor absoluto de menos t, que es lo mismo que perdón, e a la menos a por valor absoluto de t. ¿Sí? O sea, es par. Entonces, ¿cómo esperamos que sea la transformada? Una, una función real. Una función real pura, exactamente. ¿Sí? Muy bien. Bien. ¿Cómo vamos a analizar esta función? En primer lugar, a mí me resulta fácil analizarla pensando primero, recordando la función valor absoluto. ¿Sí? ¿Cómo es la función valor absoluto? ¿Cómo era? ¿Se acuerdan? Vale t cuando toma valores mayores a cero Tal cual. y menos t cuando es menor. ¿Se entiende esto? Valor absoluto nos tiene que dar el valor positivo o la distancia al origen en la recta real si estamos pensando en una forma geométrica. Entonces, si el número es positivo, el valor absoluto nos tiene que devolver el mismo número. Si el número es negativo, nos tiene que devolver el opuesto. O sea, el mismo número pero cambiado de signo. ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces, reemplazando esto acá, vemos que este de t vale una cosa para t positivos y otra cosa para t negativos. Vale e a la menos at para t positivos y vale e a la at para t negativos. O sea que queda, es una exponencial creciente para Se le desconectó el audio, profe. Se cortó el internet, parece. Ah, no, se colgó, sí, no dije nada.
Hola. Gente, se me cortó la luz en mi casa. Se nos fue la luz. Ahora estoy con los datos, así que vamos a ver cuánto dura esto. No creo que mucho, chicos, porque no tengo una fortuna. A ver. ¿Me escuchan por ahí? Sí, sí se lo Escucha. escucha. Ah, genial. ¿Ven todavía esto? Sí, se ve. Sí. Bien, entonces, teníamos también entonces un comportamiento que decrece después de t mayor, para t mayores a c. Bien. Les pido por favor que me dejen los mails, me tienen los mails en el chat. Y ustedes, por si se me llegara a cortar, así les paso de última todo el resto de la clase por un apunte, porque no, por las dudas se me llega a cortar de vuelta. ¿Sí? Bien. Entonces, podemos escribir esta transformada como la integral de a ver, vamos a ponerlo así. ¿Se entiende? Esto es lo mismo que lo que escribimos arriba, ¿sí? Una creciente para los t negativos y la decreciente, me falta un menos, para los t positivos, ¿sí? De 0 a más infinito serían los t positivos. A menos j omega, todo esto menos t. Bueno, ahí volvió la luz. Así que en 5 minutos más estoy conectado ahí de vuelta. Esperen un poquito. Bien, acá nos queda e a la menos. Vamos, sí, vamos a poner menos ahí. A más j omega t. Y esto nos va a quedar e a la a menos j omega t, todo sobre ¿Me siguen hasta acá? Sí. Sí. Acá tenemos que plantear este límite. ¿Sí? Ya lo habíamos hecho este límite cuando hicimos Laplace. ¿Cuánto daba? ¿Verdad? Este factor, el límite para b teniendo menos infinito, era un factor que era indeterminado, pero sabemos que estaba acotado. ¿Sí? Que tenía un valor finito seguro. Entonces, como al multiplicarlo por este otro factor, que
para menos infinito se hace 0 porque A es positivo, ¿sí? Nos da todo 0. ¿Entiende? Esto mismo habíamos hecho con Laplace. Lo mismo pasa del otro lado, con el otro término que tenemos que analizar. En este caso nos queda menos A más J omega. Esto nos da 0 menos E a la menos A, perdón, a la 1. Ahí sería. E a la 1. Perdón, 1. Ahora sí. Bien. ¿Sí? Acá esto nos da... ¿Sí? Que claramente es real puro como habíamos predicho. ¿Sí? Es una función real pura. Bien. Buenísimo. ¿Quedó claro esto? Sí. Buenísimo. Bien. Espérenme un segundito, voy a intentar conectarme ahora de vuelta al internet de la casa y vuelvo, ¿sí? Espérenme un segundo. ¿Está por ahí todavía? Qué cagada esto, ¿eh? La luz, un problema. A ver, voy a conectar la tablet.
Bien. Bueno, hasta acá, buenísimo. Vamos a pensar ahora en los espectros, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, en el espectro de esta función. Vamos a empezar con el espectro de magnitud, que era la gráfica del módulo de f de j omega versus omega. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer el módulo de f de j omega. Bien. Esta función es real y encima siempre es positiva, ¿verdad? Porque si A es positivo, el numerador es positivo. Y el denominador depende de dos números que están al cuadrado, y son reales puros. Por lo tanto, el módulo de esta función, en realidad es el valor absoluto porque es real, es la misma función, porque es positiva ya. Es real y positiva, ¿se dan cuenta? O sea que directamente es 2a sobre a cuadrado más omega cuadrado. Ahora, verifiquemos que sea par, por supuesto que lo es, porque fíjense, si yo hago módulo de f de j omega, fíjense que es igual a módulo de f de j menos j omega, perdón. Ahí. Porque si cambio el menos acá, obtengo la misma función. ¿Se dan cuenta? O sea que efectivamente es par. Y sabemos que toma un valor en cero de en cero es simplemente 2a sobre a cuadrado, o sea, 2 sobre a. Y sabemos que decrece hacia ambos lados porque el denominador hacia ambos lados crece. ¿Se entiende? Entonces hace una cosa así. Supuesto que puede ser para una variante. Si esto es simplemente una aproximación, una idea, un esbozo de la gráfica. ¿Sí? Bien. Este es nuestro espectro de amplitud. ¿Sí? Espectro de amplitud. Siempre par. ¿Sí? ¿Y cómo es el espectro de fase? ¿Cómo era la definición? Le tiro otro que responde algo parecido. Sé que va a ser impar, ¿no? ¿Era así? Uh-huh. El argumento de la función. Es impar seguro, perfecto. Buenísima esa idea. Es impar, muy bien. ¿Y qué más? ¿Y cuál es la definición? Jorge tiró el argumento. De la función. Ah, ¿lo estás escribiendo en algún lado? No lo estoy viendo, no sé por qué. ¿No? O sea, lo estoy diciendo. No veo el chat, no sé por qué no me aparece ningún mensaje nuevo. Bueno. No sé por qué será. Bueno. Así que hablen, ¿eh? Habiliten el micrófono y pueden responder hablando. ¿Cómo decías, Jorge? Perdóname. Sería el argumento de la función f de JW. Claro, es el argumento de la transformada de Fourier versus omega. El espectro es la gráfica, acuérdense. ¿Eh? Es la gráfica de el argumento de la transformada de Fourier versus omega.
esta cantidad, el módulo, es lo que se llamaba la densidad espectral de energía, ¿sí? El módulo de la transformada de Fourier es una cantidad que se llama densidad espectral de energía. La gráfica de la densidad espectral de energía versus omega es lo que se corresponde como el espectro de amplitud, ¿sí? Así sería, ¿ok? O sea, el espectro es la gráfica, ¿sí? El espectro de fase es la fase o el argumento de la transformada de Fourier versus omega. ¿Cómo sería la gráfica en este caso? ¿Cómo es el argumento de este de J omega? ¿Cómo es? A ver. Argumento, módulo y argumento. ¿Se acuerdan? De la primera parte de la materia. Acá Juan Sánchez dice pi o menos pi. Y el problema es que pi y menos pi son... No. ¿Por qué? ¿Cuál es el argumento? O sea, la función, dijimos que era real y positiva. ¿Y cuál es el argumento de un número real y positivo? Claro, el argumento de un número real y positivo es 0. Entonces, el argumento de esta función, como la función vale 0 para todo valor de omega, perdón, como la función es real y positiva para todo valor de omega, el argumento es idénticamente igual a 0. ¿Sí? O sea, 3 líneas significan idénticamente igual a 0, que significa que es igual a 0 para cualquier omega. Maneras distintas de decirlo. ¿Sí? O sea que en este caso el espectro de fases de lo más fácil que hay es simplemente una línea en cero. ¿Sí? Y es siempre impar, ¿ok? Bien. ¿Quedó claro esto? Sí. Sí, se entendió. Bien, buenísimo. Bueno, fíjense que justo en este caso, el espectro es, justo este espectro es medio, el espectro de fases es fácil, pero puede prestarse a confusión, ¿no? Porque como es siempre cero, es par e impar, las dos cosas es. Pero bueno, como es impar, cumple perfectamente con lo que decimos de que el espectro de fase siempre sea impar, ¿ok? Bien. ¿Qué pasa acá? En la que encontramos antes, para la transformada del seno, perdón, de la ventana rectangular, que dependía del seno complementario. A ver, pero que voy a hacer un poco de zoom porque estoy muy finito todo. ¿Cómo es la gráfica del seno complementario? ¿Se acuerdan? El seno complementario vale 1 para omega igual a 0 y vale seno de omega t sobre 2 o t sobre 2 para omega distinto de 0. Entonces, sabemos que vale A por t acá porque es A por t por 1. ¿Sí? Y tiene una forma así. Como que se va como achicando, ¿sí? Hacia los costados. Me salió demasiado grande. Vamos a intentar más chico. Así, ¿sí? Como que se va achicando. ¿Sí?
Lo que no se achica es la distancia esta entre los ceros. A mí me salió medio, pero tiene que ser siempre igual, ¿verdad? Porque son los mismos ceros que tiene el seno. Porque el seno está en el numerador acá. ¿Se entiende? Entonces podemos encontrar esos puntos simplemente diciendo, bueno, ¿cuándo se anula el seno de omega t sobre 2? ¿Para qué punto se anula? Se anula para aquellos puntos en los que el argumento sea un múltiplo de pi, ¿verdad? El seno se anula en 0, en pi, en 2pi, en 3pi, 4pi y menos pi, menos 2pi, menos 3pi, menos 4pi, ¿verdad? Entonces, donde el argumento sea múltiplo de npi, o sea, múltiplo de pi sería, múltiplo entero, ¿sí? Con n perteneciente a los enteros. Entonces podemos de acá despejar directamente cuánto vale 2 omega, donde esta función se hace 0, por supuesto no en n igual 0, porque allí la función toma el valor 1, porque así está definida a propósito, para que tenga esta forma, para que sea así. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, este primer 0 sería 2pi sobre t, este segundo sería 4pi sobre t, este tercero sería 6pi sobre t, y para el otro lado lo mismo, menos 2pi sobre t, menos 4pi sobre t, menos 6pi sobre t, y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Qué dice acá? Acá es algo cualquier. Ahora. ¿Quedó claro esto? ¿Sí? Esta sería la gráfica de la transformada, que justo como es real la podemos graficar, si no, no podríamos. Eso queda claro, ¿no? O sea, solo podemos graficar algo que sea o real puro o imaginario puro, pero no podemos graficar algo que sea complejo con parte real y parte imaginaria distinta de cero. ¿Sí? Bien, entonces, ya que esta función la podemos graficar, aprovechemos para encontrar fácilmente el espectro de amplitud, porque el módulo de esta función simplemente va a ser la misma función, pero toda positiva. Entonces, pongamos entonces que hacemos así. ¿Entienden? Por supuesto, los ceros van a seguir estando en el mismo lugar que antes. Esto sería entonces el espectro de amplitud. Y por supuesto es par. ¿Sí? Y ahora hagamos el espectro de fase. A ver. Esperen un cachito. Para hacer el espectro de fase, ¿saben qué es mejor para verlo bien? Lo voy a correr para abajo un poco. Vamos a hacer el espectro de fase más abajo. Ahí. Y vamos a ver otro eje acá. Si volvemos a graficar. A ver si me puedo traer de arriba. Esta. Bien. A ver. No, esperen que es un desastre. Esperen porque es cualquier. Ahí está.
¿Saben qué? Te voy a volver a graficar y listo. Volvemos a hacer la gráfica de la función seno complementario, ¿sí? Solamente para que podamos analizar la fase, o sea, el argumento. Bueno, no me queda nunca como quiero. Algo así. Bueno. A ver. ¿Sí? Y ahora acá abajo vamos a hacer el espectro de fase. Llega. Sí, no, menos. Bien. Entonces pensemos un poquito. En este tramo que marqué acá, de acá a acá, ¿cuánto vale la fase de f de j omega? Lo real puede tener solo dos valores de o podría ser menos pi también, ¿no? ¿Según qué? ¿Qué cosa? ¿Qué es lo que tengo que mirar para saber la fase de número real? Si es positivo o negativo. Tengo que mirar el signo, ¿no? Claro, miro el signo y con eso sé si... En este intervalo que marqué acá, el signo tiene f de j omega, es positivo. Entonces la fase es 0, ¿verdad? Bien. Y en este otro intervalo que voy a marcar ahora, de acá a acá, ¿cuál es la fase? El número es negativo, ¿verdad? El valor de la función es todo negativo ahí. Entonces, la fase ahí vale, por ejemplo, pi, ¿verdad? Y después se vuelve a ser positiva. Se vuelve a ser 0. ¿Queda claro? Bien. Sí. ¿Podría explicar de nuevo? De por qué, Sí, ningún se problema. entiende, pero no me llega a convencer, o sea, no llego a entender bien, mejor dicho. Perfecto. Bien. Estos valores de acá a acá, ¿sí? Desde acá hasta acá, f de j omega es positiva.
¿Cuál es la fase de un número positivo, no? Pensemos en el plano complejo de nuevo. El argumento de un número positivo, que tenemos el eje de los reales, el eje imaginario. Un número positivo está acá. ¿Cuál es esta fase? 0 grados. O 0 radianes, no importa, ¿sí? O sea que la fase acá es 0. Como está marcado. ¿Sí? 0 acá. Luego, para un número negativo, está acá. Entonces, la fase es o pi o menos pi. ¿Verdad? El argumento que toma un número negativo real es o pi o menos pi. Según la convención que hicimos. Entonces, elegimos ponerle pi. Y luego, cuando vuelve a ser positivo, acá es negativo, acá es positivo de nuevo, entonces acá vuelve a cambiar la fase y pasa a ser 0 de nuevo. ¿Queda claro? ¿Qué pasa del otro lado? Del otro lado, cuando el número es negativo, acá, del otro lado quiero decir para omegas negativos, cuando la transformada de Fourier es negativa, acá también podríamos ponerle pi. Pero fíjense que en este caso nos queda el espectro par. Y como en este caso es lo mismo, que es justo el único espectro que puede llegar a ser par, ¿sí? En este caso, vamos a elegir hacerlo impar, solamente para que podamos mantener la convención de que el espectro de fase siempre es impar. Entonces, acá vamos a elegir, en vez de elegir el valor pi, vamos a elegir el menos pi, para que esto siempre sea impar y podamos acordarnos más fácil, ¿sí? Siempre el espectro de fase es impar. Acá vuelve a ser 0 porque el valor que toma es positivo y acá vuelve a ser menos pi. ¿Queda claro? Es una cuestión que convenimos hacerlo así, simplemente para que después podamos siempre decir el espectro de fase es par, es impar y el espectro de magnitud es par. Este espectro es siempre impar. ¿Queda claro? Ahora sí se entendió. Gracias. Bien. Buenísimo. Entonces, recuerden que cuando tienen esta particularidad, acá elijan poner menos pi, para que siempre sea impar. Siempre, siempre, siempre. ¿Sí? Buenísimo. O sea que ya vimos el espectro de magnitud y el de fase de esta transformada de Fourier tan importante. Vamos a terminar la clase de hoy con una transformada más, que es del ejercicio, no me acuerdo cuál era, pero que sí, 5A. Un segundito, me fijo. Es el 6. Ejercicio 6. Un pulso de encendido y apagado, dice. Determine por definición la transformada de Fourier del pulso encendido apagado mostrado en el figura. Y nos da la gráfica. Y llama esta función P de T. Y dice que vale A y vale menos A acá. Y estos valores son T y T, menos T y T. ¿Sí? O sea que esta función es A de menos T y 0. Esto podemos ponerlo así si quieren. Vale menos A entre 0 T y vale 0 para cualquier otro caso. ¿Sí?
¿Siguen hasta acá? Simplemente escribí la función para hacerlo más fácil. Bueno, y ahora tenemos que encontrar la transformada de Fourier de P de t, que va a ser la integral de P de t por e a la menos j omega t diferencial t entre menos infinito y más infinito. Y esto es lo mismo que la integral, ustedes estarán de acuerdo conmigo, de menos t a 0 de a por e a la menos j omega t diferencial t menos la integral de a de 0 a t de e a la menos j omega t. ¿Siguen hasta ahí? Sí. Sí. Bien. Luego, sacamos afuera de la integral. Esto ya lo podemos integrar un poco más rápido, ya sabemos. ¿Siguen hasta acá? Ahora saco factor común e a la menos j sobre w, sobre omega, disculpen. Y nos queda 1 menos e a la j omega t menos e a la menos j omega t más 1 sea 2 menos e a la j omega. ¿Queda claro? ¿Hasta acá? Bien. Buenísimo. Y ahora, este menos que está acá, lo voy a distribuir acá adentro. ¿Sí? Bueno, ¿y qué vemos ahí? ¿Hay algo conocido? ¿Algo que vamos a pensar en algo que hacer ahí? Le faltó el menos en la exponencial. Mató un menos, ¿no? Porque si no, no vemos nada. Ahí está, gracias. Ahora sí. ¿Vemos algo? Sí, se parece al de seno. ¿Seno o coseno? Coseno. Al coseno. Ah, al coseno, ¿no? Un poco más porque tiene un más, ¿verdad? Sí. Juan dice al seno, pero para el seno tenés que tener un menos. Tenés que tener las exponenciales restándose. Y de acá las tenemos sumadas. Entonces necesitamos, en vez de un 2j, necesitamos un 2. Por supuesto también si lo divido, también lo multiplico. Entonces podemos escribir esto como buenísimo. El tema es que con el coseno no hacemos nada. Y para poder expresarlo de una manera que podamos utilizar el seno complementario, necesitamos que aparezca un seno primero. Para que aparezca un seno, lo que podemos usar es una identidad que también les va a servir para el TP, para el TLC, ¿sí? El TLC2. Que se llama coseno del ángulo doble. Que es simplemente, digamos, dice lo siguiente. Dice que el coseno de 2 alfa es un ángulo, acuérdense que alfa porque es ángulo doble, ¿sí? Es 2 veces el ángulo, es lo mismo a 1 menos 2 veces el seno cuadrado de alfa.
Esto les va a servir para el TLC también, ¿sí? Reemplazando, ¿no? Pensando en lo que dice nuestro coseno. Nuestro coseno dice omega t, entonces 2 alfa es igual a omega t. Por lo tanto, alfa es igual a omega t sobre 2. ¿Sí? Entonces, reescribamos esto. Reemplazando ese coseno por la identidad del coseno del ángulo doble. Esto nos va a quedar A sobre J omega 2 por 1 menos, menos 2 veces, perdón, el seno de alfa, que en este caso es omega t sobre 2. ¿Sí? O la mitad del ángulo que estaba antes en el coseno. Todo esto menos 2. Y ahora esto nos da 2 menos 4 seno de omega t sobre 2 menos 2. Cuadrado. Y el cuadrado, gracias, el 4 cuadrado. Perfecto. Entonces ahora cancelamos este 2 con este 2. ¿Sí? Nos queda A sobre J omega 4 menos 4. ¿Sí? Seno cuadrado de omega t sobre 2. Bien. Ahora hasta acá va. Ahora si quiero que aparezca el seno complementario, ¿qué tengo que hacer? Dividirlo por omega t puede ser. Multiplicar y dividir. Es multiplicar. Claro, pero como está al cuadrado, ¿verdad? El seno, claro, el seno también, esa sería una opción, sí, también puede ser. También podemos pensar en esto, que el seno cuadrado de x, el seno complementario al cuadrado de x, es seno al cuadrado de x sobre x cuadrado, ¿verdad? Simplemente por aplicar el cuadrado ahí al cociente, ¿sí? Entonces, lo único que tenemos que hacer es multiplicar y dividir lo que está adentro del seno al cuadrado. También se puede hacer solo un seno complementario y dejarlo multiplicado por un seno. Eso también se puede hacer, no hay ningún problema, ¿sí? Yo lo voy a seguir ahora para que nos quede el seno complementario al cuadrado, que es lo más compacto que nos queda esta expresión, ¿sí? Pero también tranquilamente se puede hacer dejando un seno complementario y un seno común y corriente, ¿sí? Bien. ¿Qué es lo que necesito? Necesito que aparezca omega t sobre 2 al cuadrado en el denominador. Entonces también lo agrego en el numerador. En 4. Entonces, acá algunas cosas se me cancelan. Se me cancela este 4 con este 4. Este omega cuadrado con este omega. Y acá entonces puedo escribir. Voy a cambiar el signo por este menos que está acá. Voy a subir la j al numerador. ¿Sí? Entonces me queda j por a, por omega, por t cuadrado, que es lo que me sobró de toda la cancelación que hicimos ahí. Seno cuadrado de omega t al cuadrado sobre omega t sobre 2 todo al cuadrado. Y esto, como ya dijimos, es omega t al cuadrado seno complementario de omega t al cuadrado perdón, de omega t sobre 2 al cuadrado. Esto, por supuesto, que en el momento que hicimos esto, que con omega en el numerador, asumimos que omega era distinto de 0, pero cuando lo expresamos como el seno complementario, esto es para cualquier omega. Por lo tanto, acá nos falta corroborar que el resultado tiene sentido para omega igual a 0, porque de hecho no sabemos cuánto va para omega igual a 0, pero nos tendría
Bueno, de hecho podemos saber perfectamente cuánto nos da para omega igual a 0, pero en principio necesitamos saber si se corresponde con lo que da a esta expresión, que es la que queremos que quede para el final. Entonces, ¿cuánto vale f de J0 según esta expresión? J por A por omega t al cuadrado. A ver, omega vale 0. Si yo reemplazo por omega 0 en la expresión f de j omega, ¿cuánto vale? Ah, 0. 0. 0, ¿verdad? Perfecto. Me confundo. Entonces, ahora verifiquemos que esto está bien, calculando efectivamente el f de j0, que es la integral desde menos t hasta 0 de a por e a la j0t menos la integral de 0 a t de a por e a la menos j0t menos t. Esto nos da a por t entre menos t y 0 menos a por 0 y t, perdón, ahí. Bueno, ahí ya vemos que es 0 ahí, pero vamos a terminar de escribirlo. 0 más t menos a por t menos c. A t menos a t igual a 0. O sea que se verifica bien, o sea que la expresión que tenemos acá efectivamente es la transformada de Fourier que queremos, porque digamos, nos da bien el valor en 0 y nos da bien el valor cuando el valor es distinto de 0. ¿Se entiende? Cuando agregamos el seno complementario tenemos que verificar esto, que el punto que obviamos, si estamos intentando comprimir la expresión, siga dando lo mismo. Siempre tiene que dar lo mismo. Así que verifíquenlo, ¿sí? Para saber si está todo bien. Bien. Por otro lado, sabemos perfectamente que esto tenía que dar 0 porque el FJ0 es, digamos, es equivalente, no voy a poner igual porque no tiene nada que ver, pero voy a poner equivalente al C sub 0 de la serie de Fourier. ¿Qué información nos daba el C sub 0 en la serie de Fourier? Y vamos de vuelta a la función, por eso estoy subiendo. El valor medio. El valor medio. ¿Y qué es el valor medio? Venía a ser el promedio entre A y menos A. Y eso da 0. Más o menos. Porque acá justo está bien porque es simétrica respecto a los dos lados. El valor medio de una función es aquel valor constante que deja como área debajo de la curva el mismo área que la función original. ¿Se entiende? El área bajo la curva de la función p de t es 0 porque este área es positiva y esta área es negativa y son iguales. Entonces la única función que deja área bajo la curva 0 es el 0. Por eso por eso f de j0 nos da un valor constante en 0. ¿Sí? Que tal cual como Andrés había visto también, es claramente el promedio de los límites laterales en este punto. Y de hecho los límites para cada valor. ¿Sí? Entonces es lógico que lo que nos está dando. ¿Sí? Tiene que valer 0 porque esta función tiene valor medio 0, porque es simétrica respecto al eje horizontal. ¿Sí? Cuando la función no es simétrica respecto al eje horizontal, entonces ese valor es distinto de 0, porque tiene que estar un poquito más arriba o un poquito más abajo según la función esté un poquito más arriba o un poco más abajo. ¿Queda claro? Sí. Sí, se entiende. Bien. Entonces, todo cierra bastante bien. Cierra muy bien porque fíjense que la función que hemos obtenido tiene valor medio 0, lo cual se condice con lo que encontramos. Y por otro lado, pensemos una cosita. Esta función, ¿es imaginaria pura o real pura? Imaginario.
Está W ahí. Es imaginaria pura. ¿Tiene sentido? Ah, sí, era imaginario. Es imaginaria pura y tiene sentido ¿por qué? Porque La función es la función impar. original es impar. Claro. ¿Entiendes? P de t es igual a menos P en menos t. Entonces esta función es impar. Por lo tanto es lógico que la transformada sea imaginaria pura. ¿Sí? Pero es una ¿Queda pregunta. claro? Sí, escucho. Nosotros siempre trabajamos con un caso o el otro. No se nos va a presentar ambos. Sí, sí, se van a presentar ambos. Ah, O sea, entonces, que no sea ni par ni impar. Entonces la transformada es compleja con parte real y parte imaginaria distinta a cero. Tranquilamente puede pasar. Sí. ¿y qué hacemos con el retrato, digamos? Con Con el espectro, el espectro, perdón. y con el espectro no pasa nada porque la magnitud, perdón, el módulo es una cantidad que se calcula sobre números complejos. Y la fase también. Sí, sí, ok. ¿Entiendes? Acá lo que pasa es que estos casos son sencillos de calcular porque justo son los reales puros o imaginarios puros. Entonces es muy fácil de hacer. Ok. Sí, me Entonces, había olvidado esa definición. bárbaro, bárbaro. No hay drama. Están para aprender todo esto. Hay que ir consultando y viendo qué pasa. Vamos a ver un poquito el espectro entonces, esto, ya que hablábamos de eso. ¿Sí? Déjenme copiarla un poquito. Bien. Esta es f de j omega. Como es imaginaria pura, también podemos hacer un gráfico. ¿Verdad? Porque solo tomamos la parte imaginaria, podemos hacer un gráfico tranquilamente. El seno complementario al cuadrado es igual al seno complementario, ¿verdad? Es muy parecido, quiero decir, igual no es, pero la gráfica no tiene más diferencias más que siempre sea positivo. ¿Se entiende? ¿Me siguen o no? ¿Sí? Sí. Bien, y cuando omega es positivo y el seno complementario siempre es positivo, el producto de omega con esto siempre me da un número positivo. Entonces vamos a ver que la f de j omega hace algo así. La f de j omega sería la transformada de Fourier, hace esto. ¿Sí? A ver, quiero hacerlo un poco más linda. Y lo mismo pasa para el otro lado. Pero, ¿qué pasa con omega para el otro lado? Para el omega negativo. Toma la imagen al revés, digamos, para que Claro, porque tiene que ser impar. omega negativo le cambia el signo a esto. Y el seno complementario siempre es positivo, incluso para omega negativo. Entonces nos queda como para el otro lado, ¿verdad? Ya sabemos que acá es 0. ¿Sí? De hecho, en realidad quizás lo más adecuado sería, a ver, déjenme pensar un poquito esta parte, ¿no? Voy también. Acá tengo que cambiarlo, perdonen, ¿eh? Porque da que me salgo directamente como el producto. Esto hace así, tiki, tiki. Y va para el otro lado, es igual, decreciendo, pero siempre negativo, porque omega es negativo para el lado, ¿no? Para la izquierda. ¿Me siguen? Entonces, a ver, vamos a hacer más parecidos estos. ¿Sí?
Profe, una Bien. pregunta que por ahí Sí. es. Pues supongamos nosotros estamos dibujando esto y o sea, usted había explicado al principio que para que sea integrable el área bajo la curva, o sea, la integral debe ser un número, o sea, Ujú. como que el área sea finita. Siempre la Para que sea gráfica, absolutamente integrable. o sea, siempre las gráficas nos van a quedar así, como omega, perdón. ¿Se entiende mi pregunta? Como que Ah, Hablábamos tienden de a cosas ser. distintas, porque lo que hablábamos de absolutamente integrable era sobre las condiciones de Dirichlet, que era para la función en el tiempo, f de t. Ah, ya. ¿Está? F de j omega es el espectro, pero la verdad es que tenés razón, va a quedar siempre decreciendo hacia los extremos, porque a medida que en general cualquier función está más concentrada en lo que serían las bajas frecuencias, o sea, acá y hacia arriba empieza a perder valores, ¿sí? Eso es muy común, pasa todo el tiempo con casi cualquier función. Así que lo lógico, lo normal es que vaya decreciendo. Puede ser que pegue saltos en el medio, pero el tema es que en promedio vaya siempre yendo a cero, ¿sí? ¿Se entiende? Puede ser que tengas una forma así, por ejemplo, no sé, estoy pensando. Que hagas así, que después subas un toque, pero que en promedio vayas bajando, ¿entendés? Puede ser que tengas algunos picos más resaltados que otros, pero que en promedio siempre termine bajando. Eso es muy común también que pase. Pasa mucho con el espectro de la señal de la voz, por ejemplo, todo lo que sería eh, las señales de voz, que son señales que se adquieren con un micrófono, por ejemplo, tienen un espectro así, con picos, que algunos son más grandes y otros más chicos, pero siempre van cayendo, porque la energía de la mayor cantidad de procesos físicos, la verdad que muy pocos no son así, de hecho son procesos ideales, tienen su energía concentrada en las bajas frecuencias, ¿sí? Porque piensen que una cosa que tiene alta frecuencia es algo que se mueve muy Ok, rápido. era simplemente Ahí está, perfecto. Bueno, y ahora pensemos entonces en el hacer. espectro de amplitud. Módulo de f de j omega versus omega, ¿sí? ¿Qué pasa si aplico el módulo acá? ¿Qué me queda? Es módulo de j a t cuadrado omega. ¿A qué es igual el módulo de esto? Es un módulo de un producto de cosas, entonces cada factor es un módulo. Pero sí, Ajá, a ver. O sea, Lo mismo la parte positiva queda igual y la parte negativa queda invertida. ¿Puede ser? queda, a ver, lo que sabemos es que nos tiene que dar positivo siempre, ¿no? Entonces, sabemos que la forma de la gráfica tiene que ser algo así. Claro, yo pienso que va a quedar así. Sí, sí, es que esto es la forma. Sabemos que esto pasa a ser esto porque sabemos que el efecto del módulo es hacer todo positivo. Pero calculemos el módulo. Hagamos esta cuenta porque podemos hacerla. Todo lo que podamos hacer analítico, mejor. ¿Cómo nos queda acá?
No, no sé, profe, es como que sé que tiene que quedar positivo, pero Perfecto, perfecto. No drama. A ver, módulo de un producto es el producto de los módulos, ¿verdad? Y esto es todo un producto. El módulo de J, 1. 1, perfecto, entonces ya está. El módulo de A positiva, es real. A. El módulo de T cuadrado, T cuadrado también. T cuadrado, no hay forma que sea otra cosa. El módulo del seno complementario al cuadrado, real y positivo, ¿no? Entonces, misma función. la misma función, perfecto. ¿Y el módulo de omega? Es módulo de omega. Omega al cuadrado, ¿no? No, es el módulo de omega directamente. ¿Por qué poner, o sea, puedes Sí, poner sí. otra cosa? Es omega siempre positivo. Entonces, cuando omega es menor a 0, tiene que ser menos omega, y cuando omega es mayor a 0, tiene que ser el mismo omega. ¿Entiendes? Entonces, este sería el módulo. ¿Queda claro? ¿Sí? Fíjense, hay un detalle por ahí que yo capaz que voy a veces más rápido y no me detengo en algunas cosas, pero fíjense que como el seno cardinal, ¿sí? Perdón, el seno complementario, ¿sí? Tiene, esconde esto detrás, ¿no? Un seno al cuadrado, con un omega al cuadrado acá abajo. Este omega, en términos prácticos, se cancela con el omega que está en el numerador. Por lo tanto, este omega es el que hace que crezca hacia los extremos, ¿verdad? Porque este omega debería hacernos crecer. Lo digo porque queda más claro que nunca con este omega acá, con el módulo. Vieron que el módulo es como una función en B, en B corta, ¿verdad? Lo digo para que no se confundan. Esto decrece porque el efecto final es que gana el omega cuadrado que está en el denominador, desde que sale de este seno complementario al cuadrado. ¿Queda claro? Sí. ¿Por qué decrece hacia los costados? Ojo con confundirse por ahí con algunas cositas que van apareciendo. Bien, buenísimo. Entonces este es el efecto de amplitud y como ya vimos es par, por supuesto. No puede ser otra cosa, siempre tiene que ser par si la f de t es real, que va a ser el 99,999 de los casos, y si no es real, no les vamos a pedir hacer el espectro. Así que no se preocupen que el espectro de amplitud siempre tiene que ser par. Y el espectro de fase ahora, tenemos que analizar esto. Recuerden que en realidad esto que estamos haciendo acá es una gráfica de la función, digamos, de la parte imaginaria, si se quiere. En realidad no es f de j. Podemos pensar que es f de j omega porque los imaginarios y los reales son como los mismos números. ¿Entiende? Poner esto y poner esto no tiene, digamos, esto es esto tiene más sentido, ¿se entiende? Sería quizás lo que graficamos acá, pero si pensamos que los números y imaginarios son simplemente números reales multiplicados por j, lo puedo hacer la gráfica igual. ¿Se entiende? Una variable de una función de una variable puramente imaginaria y solamente imaginaria y que solo toma valores reales desde esa variable imaginaria es lo mismo que una función de variable real. ¿Entienden? Entonces, la diferencia acá va a estar dada simplemente porque ahora todo está multiplicado por j. Entonces, estos números acá, por ejemplo, esta parte, no son negativos reales, son negativos imaginarios. Lo digo esto porque ahora vamos a calcular la fase, el argumento. Entonces necesitamos saber bien qué tipo de números estamos usando. ¿Queda claro? ¿Sí? Ojo con eso. Sí. Entonces, vamos acá. ¿Sí? Fíjense, podríamos simplemente poner acá esto, j por la parte imaginaria y queda más claro. ¿Sí? Que está todo multiplicado por j este gráfico. El efecto es invisible en los términos de hacer una gráfica, pero en los términos de calcular el argumento, por supuesto que tiene toda la importancia del mundo. Entonces acá hay que pensarlo bien. ¿Sí? Esto es el argumento. Y entonces, tenemos acá, para esta primera parte, voy a ir recorriendo el curso. Para esta primera parte,
tenemos un número imaginario positivo. ¿Cuál es el argumento de un número imaginario positivo? Pi sobre 2. Pi sobre 2, perfecto, ¿sí? Entonces acá el valor es pi sobre 2. Y para este otro tramo también, y para este otro tramo también. Y de hecho, para todo aquel lado va a ser pi sobre 2. ¿Por qué? Porque siempre va a ser imaginario y positivo. ¿Y qué pasa en el otro lado? ¿Cuál es el argumento de un número imaginario negativo? Para este lado, para este, para este. Menos pi sobre 2. Menos pi sobre 2. Ah, bueno, ahí puse un menos que no iba para nada. Ya estaba pensando en el otro. Menos pi sobre 2. Entonces, acá es todo así. ¿Y en el 0? Si bien es cierto que el argumento no está definido para el origen, ¿qué les parece que debería tomar? El 0. El 0, ¿sí? Bueno, vamos a hacerlo así, ¿sí? Esa es la convención que vamos a adoptar. Tomemos el argumento ahí para 0 en 0, ¿sí? Buenísimo. O sea que este es nuestro espectro de fase. Y es impar por cierto, ¿sí? Por supuesto que es impar. ¿Quedó claro? Sí. Sí, sí. Buenísimo. Bueno, antes de que se vayan, si tienen 2 segundos más, ya con la clase estamos. Yo les quiero mostrar una cosita mínima más, que es que acá, a mí por lo menos me gusta hacerlo así, cuando no tengo buena memoria a veces y no me acuerdo la expresión del coseno del ángulo doble, también podemos ver esta expresión que está acá como un trinomio cuadrado perfecto. De hecho, en realidad quizás sería bueno partir de esta, ¿sí? O sea, e a la j omega t menos 2 más e a la j menos omega t, si ustedes se lo ponen a pensar, es lo mismo que, ¿sí?, e a la menos j omega t, perdón, más sobre 2 menos e a la menos j omega t sobre 2 al cuadrado. Entonces, desarrollando este binomio al cuadrado nos queda e a la j omega t sobre 2, todo al cuadrado, que es lo mismo que multiplicar el exponente por 2. Me va con este 2. Menos 2 por e a la j omega t sobre 2 por e a la menos j omega t sobre 2. Se restan los exponentes, entonces esto es 1. Y acá me queda más e a la j menos j, en este caso omega t sobre 2, todo por 2, porque es lo mismo que elevarlo al cuadrado, y por ende obtenemos j a la omega t menos 2 más e a la menos j omega t sobre 2. Cualquiera de las dos maneras, si ustedes quieren usar la identidad, también está bien. Pero de estas dos formas, fíjense que obtenemos esto. Y lo lindo de esto es que, como podemos expresar esto como e a la j omega t sobre 2 menos e a la menos j omega t sobre 2 todo al cuadrado, que adentro de este cuadrado agregamos a esto que está acá, agregamos un 2j, también lo tengo que multiplicar, luego me queda 2j al cuadrado por e a la j omega t sobre 2 menos e a la menos j omega t sobre 2, todo sobre 2j. Esto me termina dando, ¿sí?, acá me queda menos 4, y esto me da un, esto está todo al cuadrado, ¿no? Ahí. Esto me da un seno de omega t sobre 2 al cuadrado. Queda lo mismo que teníamos antes, ¿sí? A mí me resultaba más fácil hacerlo así porque no me acordaba nunca la maldita identidad del coseno del ángulo doble. Me resultaba más fácil verlo así.
Cualquiera de las dos maneras es sencillo. Van a volver a encontrar este problema del seno al cuadrado en el ejercicio siguiente, en la guía, que es el ejercicio 6, que es la transformada, perdón, el 7, que es la transformada de una ventana triangular centrada en el origen, ¿sí? Van a ver que también depende del seno complementario al cuadrado y por eso van a tener que buscar un seno al cuadrado. ¿Queda claro? Esta es otra forma de hacer lo mismo que hicimos antes, ¿sí? Nada más. En vez de usar la identidad, usamos eso. Buenísimo.